con todo menos miedo. El miedo es para la presa. Buenas tardes, bienvenidos a Meridiano BTV, su espacio al mediodía. Es un privilegio llegar hasta sus oficinas, sus hogares y sus teléfonos celulares a través de la señal del canal Noticias 16. Oye, di que Noticias 16. BTV 32. Ustedes saben qué es lo que pasa, que yo tengo mi programa en el hermano canal 16 de lunes a viernes a las 8 de la noche, que pronto va a estar aquí, por cierto. Y a veces se me va la guagua, pero aquí estamos, en el 32 que llegó para quedarse. Miren, el día de ayer fuimos testigos de lo que ya hace mucho tiempo habíamos anunciado que iba a pasar. El Partido de la Liberación Dominicana, otrora poderoso Partido de la Liberación Dominicana, terminó de sufrir una de sus peores situaciones el día de ayer, cuando miembros del comité político de ese partido salieron a decir lo que es obvio. ¿Qué es obvio? Que la carrera política del señor Danilo Medina, por lo menos en la presidencia de ese partido, culminó. Danilo le tocó ser diputado, secretario de la presidencia, luego volvieron en el 2004 y volvió a ser secretario de la presidencia, candidato presidencial en el año 2000, armador de las estructuras políticas del PLD, y en el 2012 llegó a la presidencia de la República. Con un mensaje de sencillez, con un mensaje divorciado de lo que habría sido el gobierno de Leonel Fernández, comenzó a gobernar en el 12. En el 16 se reeligió y ganó con un muy alto porcentaje. Se habla de un 63%, lo nunca antes visto en la historia republicana. Sin embargo, a partir de ese momento, si se quiere, el señor Danilo Medina entró en un proceso de pérdida de sus facultades políticas. ¿Y por qué digo eso? De tener 63% en las elecciones del año 2016, empezó día tras día a perder terreno, primero interno en su partido. El primer proceso que golpeó a Danilo fue la división del PLD en el año 2019, que hay que decir de forma sincera que fue culpa de él y de Leonel Fernández. Los egos de estos dos personajes, que tenían su ciclo político activo al mismo tiempo, impidió que el PLD llegara más allá del año 2016. Aquella teoría de los juegos de Nash decidieron destruir el instrumento que era el PLD. Y es increíble que haya sucedido eso, porque aún la muerte de su fundador, Juan Bosch, no produjo que ese partido sucumbiera. Cuando el Partido Reformista Social Cristiano, su líder murió, el doctor Joaquín Balaguer, con Balaguer murió el Partido Reformista. Con el PLD no. Cuando su líder máximo murió, Juan Bosch, el PLD se fortaleció aún más, indicando que el entrenamiento, que la coexistencia en medio de la diferencia era manejable. O sea, usted podía estar en desacuerdo con alguien, pero usted se manejaba y podían vivir perfectamente. Pero perdieron la visión de hacia dónde iba el partido. Dicen algunos expertos que murieron de éxito. Danilo, que había sido el estratega del 96, que habría sido el estratega del triunfo del 2004 y que fue el candidato ganador del 12 y del 16, perdió la perspectiva. Y a medida que fueron pasando los días, se le fue viendo el refajo al señor Medina. En el año 2020, Danilo perdió la presidencia de la República con su candidato, que era Gonzalo Castillo. Pero también perdió el Senado con la mayoría de senadores que tenían. Perdió la Cámara de Diputados con una mayoría aplastante que tenía antes y perdió los ayuntamientos. Lo coherente era que después de usted haber perdido su posicionamiento en el corazón del electorado, es que usted se retirara a analizar y pensar por qué la gente votó en contra de usted. Pero no pasó eso. El señor Medina, cuando salió de la presidencia de la República, inmediatamente fue señalado
por un grupo de lambones y coríferos para que él fuese el presidente del PLD. Pero ¿cómo tú puedes ser presidente del PLD si vienes de procesos políticos que los has perdido producto de tu mala visión o de tu obstinación respecto a ciertas cosas? Perdió en el 20 y a medida que iban pasando los días, el PLD se iba desangrando, iban renunciando. O sea, que el liderazgo de Danilo no permitió que los miembros de ese partido se mantuvieran unidos alrededor de él. No. Al contrario, se fueron a la Fuerza del Pueblo, se fueron al PRM, se fueron a todos lados, pero no se quedaron con él. ¿Hubo compras de dirigentes? Claro que sí, pero muchos se fueron entendiendo que el liderazgo de Danilo había hecho mucho daño. Ayer, Carlos Amarante Baret, José del Castillo Sabiñón, Domingo Contreras y otros miembros del comité político dieron una rueda de prensa pidiendo que Danilo no se presente más como presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Y es lógico que ellos pidan eso. Toda la dirección política de ese partido, en un acto de humildad, de reflexión y de relanzamiento, debió renunciar. Usted no puede perder y pretender que usted hay que dejarlo ahí. Yo he explicado siempre que usted, si tiene una empresa y coloca a un gerente y todos los meses le llegan pérdidas, ¿qué usted hace? Quita a ese gerente y busca a otro. Porque ese gerente no ha administrado bien los recursos que usted le entregó en sus manos. Bueno, en el PLD, los miembros de su partido, que son los dueños de ese partido, porque el PLD es un instrumento del pueblo dominicano, están disgustados porque al gerente que colocaron en la dirección de ese partido, que se llama Danilo, ese gerente ha hecho una mala gestión. La ha hecho mal Danilo, la ha hecho mal Charlie Mariotti, lo hizo mal Abel Martínez y los miembros del comité político. Por lo tanto, para que se pueda producir una renovación verdadera, esa gente tiene que colocarse a un lado y dejar que venga una nueva generación. Y ni siquiera estoy hablando de jóvenes, claro que deben haber jóvenes, pero personas que no tengan la tachadura de ladrón, de delincuente, de corrupto, de mafioso, que fue lo que sacó al PLD del gobierno. Si Danilo y los que le acompañan insisten en continuar en la dirección a Hachi Machete de ese partido le espera el mismo futuro del PRD de Miguel Vargas. Miguel Vargas en el año 2008 sacó el 47% de los votos del país. Sin embargo, en el año 2004, Miguel Vargas saca un 0.2, un 0.3. Ni siquiera al 1% llegó Miguel Vargas. Lo cual es una muestra de que cuando los liderazgos están obstinados en quedarse a la mala en la dirección de los partidos, entonces el pueblo vota en contra de ellos. Danilo, de sacar 63% en el 16, en el año 2024, apenas 8 años después, ¿saca cuánto? Saca un 10%. O sea, un 53% de los votos que fueron a favor del PLD y de Danilo se movilizaron para otras organizaciones por diversas razones. ¿Qué tiene que hacer el PLD para que no le pongan la flor y lo terminen de enterrar? Sentarse y analizar su realidad. Ahora, usted no combate un cáncer con aspirina, usted lo combate con medicina fuerte, quimioterapia, radioterapia, lo que sea. Lo que está pasando en el PLD no es con medidas suaves, no es con medicina suave, es con medicinas y métodos drásticos. Y los métodos drásticos empiezan con la destitución del presidente de ese partido y del secretario general, porque ellos fueron los que manejaron el proceso electoral. Hoy vi que el ex candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, dijo que él entendía que Danilo tenía que continuar dirigiendo el PLD. Hay gente que no entiende esa palabra de Abel y al contrario, ha manifestado que hay algún dejo de hipocresía en lo que está diciendo Abel, porque hasta hace pocos días Abel estaba negociando con un partido político no voy a decir para comprarlo, para dirigirlo.
Entonces, usted se iba del PLD y ahora está diciendo que Danilo se tiene que quedar en la dirección. Eso es hipocresía. Esos son cuentos de camino. Lo que evidencia que la crisis que se está viviendo en ese partido tiene rasgos mucho mayores. ¿Qué es lo que representa Amarante Baré? Amarante Baré representa a un grupo conocido en el PLD que se llama la OTAN. Monchi Fadul, Francisco Javier, Amarante Baré, Euclides Gutiérrez Félix, un grupo que antes de que se hicieran las reuniones del comité político ya ellos tenían las decisiones que se iban a tomar. Y ellos están atacando en dos bloques. Por un lado, Amarante Baré diciendo la cosa mala que están pasando en el PLD y que hay que destituir, que hay que esto y que hay que lo otro. Y por el otro lado, promoviendo la candidatura de Francisco Javier García como o presidente del partido o como el próximo candidato presidencial del PLD. Si no reconocen la crisis que están viviendo, ese partido va a terminar de sucumbir. Por eso es el momento oportuno de que haya una concentración, no solo en el Congreso, sino en entender qué cosas fueron las que llevaron al PLD de 63 a 10. Y que los responsables de haber llevado de 63 a 10 al PLD sean destituidos. Ah, que el gobierno le compró dirigentes, que el PRM le corrompió, que esto, que lo persiguió. Eso es cierto. Ahora también hay una responsabilidad directa de la dirección de ese partido en el mal manejo del proceso. Por eso, yo he visto muchísima gente promoviéndose para dirigir ese partido que están en su derecho. Ahora, usted no puede promoverse si usted quedó mal en el proceso. Yo veía al amigo Iván Lorenzo ayer que aspira a ser secretario general. Pero Iván decía desde hace más de 2 años, hasta en conversaciones privadas, que Abel iba a ganar con un quesillo. Primero era Domínguez Brito, porque él era de Domínguez Brito. Que Domínguez Brito iba a barrer, lo barrieron a Domingo. Después era que Abel y Martínez iba a arrasar en las elecciones, iba a ganar en primera vuelta. Y yo dije, señor, pero están bebiendo romo y no me están diciendo de cuál es. Le dieron una pela a Abel, le dieron una pela a Domínguez Brito, le dieron una pela a Iván. Pero ahora el amigo Iván aspira a ser secretario general. No, papá. Deja que otra persona vaya a esa posición que no haya sido quemadas sus estrategias en el proceso electoral. Señores, hay que aprender a retirarse a tiempo. Vamos a la pausa. Ya la productora me ha hecho más señas que un tráfico. En breve volvemos con Actualidad Meridiana. Con todo, menos miedo. El miedo es para la presa.